Dios les bendiga, queridos amigos y am, hermanos de las redes sociales. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes el día de hoy. Perdonen que me atrasé un poquito, que Facebook hizo un cambio en sus configuraciones y aparte de eso, pues estábamos terminando de prepararnos para la clase del día de hoy. Pero siéntanse bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Estamos agradecidos con el Señor porque ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha bendecido en todo y aquí estamos para la gloria de su nombre. Perdone, que todavía tengo un poquito la constipación desde la semana pasada. Ahí vamos, poco a poco, a ratitos me siento bien, a ratitos no, a ratitos mejoro, a ratitos ya estoy peor, pero gracias al Señor que nos ha sostenido con la diestra de su justicia, con poder y gloria, que hasta ahorita, pues gracias al Señor, pues no hemos muerto. Aquí estamos, gracias al Señor. Y aquí estaremos vivos siempre para la gloria del Señor hasta que el Señor decida llevarnos a su presencia. Pero, mientras tanto, pues seguiremos predicando el nombre del Señor, seguiremos predicando su palabra, su verdad, y seguiremos glorificando su nombre en todo lo que el Señor haya dispuesto para su voluntad, obviamente, en lo que el Señor haya dispuesto para nosotros, para nuestra vida, para el propósito que Él tiene para la vida de nosotros, lo cual quiero adelantarme y decirle, pues que es un propósito que Dios tiene para toda la humanidad entera, no, pero no todos quieren disponer su corazón para vivir y servir al Señor, ¿no? Pero que el Señor en realidad tiene un propósito, lo tiene y lo tiene para toda la humanidad si realmente deseara disponerse en las manos del Señor. Pero déjenme, vamos a confirmar, en mi cuenta estamos corriendo bien. La cuenta de mi esposa está corriendo bien, gracias al Señor. Así que cualquier interrupción que tengamos, pues me la hacen saber, por favor. Así que voy a sacar aquí mis notitas, gracias al Señor. Ah, en el día de hoy, como lo mencionamos ya en las clases pasadas, en el día de hoy pues vamos a saltar hasta el libro de Juan, nos vamos a pasar por alto el libro de Marcos y el libro de Lucas. Sé que ustedes también no han empezado con nosotros desde el principio en el libro de Mateo, pero que en este caso en particular, pues más adelante tal vez vayamos incrustando después a Marcos entre los estudios y después más adelante pues el libro de Lucas. Lo que tratamos de hacer es que no es que la palabra de Dios sea aburrida al ser repetitiva o al estar escuchando lo mismo, no, sino que simplemente queremos variar en este caso la enseñanza, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios y no tiene por qué afectarnos en nuestro ánimo para degrado o para sentirnos aburridos o decir otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, sino todo lo contrario, tiene que al contrario revitalizarnos cada vez más. Así leamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan a todos al mismo tiempo, todos juntos, uno después de otro, es para reforzar nuestra fe en el Señor y en su palabra y en su verdad. No es para el aburrimiento, pero no todos lo consideran así. Así que por eso nosotros vamos a brincarnos al libro de Juan, el cual es un poquito diferente a los otros tres evangelios, pero que al final de cuentas pues sigue siendo la palabra del Señor, ¿no? Así que vamos a darle un poquito de variedad. Después del Juan, pues vamos a continuar, si Dios lo permite y es su voluntad, con el libro de los Hechos. Luego de ahí partiremos con Romanos, o tal vez incrustemos por ahí a Marcos primero, después Romanos, pero lo digo, lo vamos a hacer conforme el Señor nos lo vaya dictando en nuestra vida, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra mente. Pero por el momento vamos a iniciar el libro de Juan. Y de hecho, hubiera preferido en este momento haber iniciado con una introducción al libro de Juan. Lo único que no la tengo completa todavía. No lo tengo completo todavía. Así que vamos a iniciar más bien con el libro. Y si Dios lo permite, pues cuando haya oportunidad, damos una introducción del libro de Juan, ¿no? Lo cual yo también lo considero muy importante porque en este momento, si tuviéramos la descripción del libro de Juan, pudiéramos ubicarnos más o menos en el tiempo en que se escribió, por quién se escribió, la razón por cual se le da el título de ese autor o el autor se le da a ese libro y detalles de los cuales mostrarían una pequeña diferencia
de lo que sería el libro de Juan, de los otros tres evangelios. Así que, pero le digo, vamos a completarlo, terminarlo, y si Dios no lo permite, pues lo vamos a dar en la próxima clase, lo cual no debió haber sido así, pero por alguna razón se nos pasó por alto a raíz de esta enfermedad que nos ha traído a palos durante los últimos, ¿qué? 2 viernes ya, si no me equivoco, y no, bueno, al menos a mí no me ha querido dar tregua. Gracias al Señor, mi esposa, mis 3 hijos están de lo más bien. Solo los escucho toser de vez en cuando o hacer así de vez en cuando, pero no tanto como a mí, lo cual le digo, no sé si sería a raíz de que me quitaron la tiroides, pues la defensa de mi cuerpo están un poquito más débiles que los de mi familia. Pero gracias le damos a Dios por darnos la fuerza de poder estar aquí. Así que disculpen ese inconveniente y que con la ayuda del Señor vamos a tratar de tener la introducción de Juan para la semana que viene. Así que tomen en cuenta eso. Cuando uno está enfermito, no lo digo por excusarme, pero sabemos que muchos de nosotros no razonamos muy bien, no pensamos muy bien a causa de la fiebre, la tos, la gripe, el no poder dormir, el no poder descansar, pues el cerebro no se concentra mucho en lo que nosotros necesitamos hacer. Pero a Dios sea siempre la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, en todas y cada una de las cosas que el Señor nos permita hacer. Al cabo, como siempre he dicho, ¿no? Lo más importante es la palabra de Dios, y una introducción viene siendo más bien algo secundario, que no tiene prácticamente nada que ver con la salvación de vuestra alma, de mi alma y de todos aquellos que nos escuchen, que son información un poquito relevante, que nos ayuda a veces a entender un poquito mejor las cosas, sí, pero no es lo principal. Lo principal es conocer que a través de nuestro Señor Jesucristo, todos y cada uno de nosotros tenemos salvación y vida eterna para la gloria de su nombre. Amén. Así que vamos a iniciar. Disculpen que voy a repetidamente, parece que voy a estar tosiendo. Ya estaba un poquito mejor con un tecito que me dio mi esposa, pero parece que no me quiere dar tregua. Pero sigamos adelante con la ayuda del Señor. Así que vamos a la palabra del Señor, mis amados hermanos. Vámonos al libro de Juan para la gloria de Dios. En este caso en particular vamos a estar hablando de los primeros 3 versículos. Vamos a hacer algunas afirmaciones, vamos a hablar algunas cosas de las cuales se hablan allá afuera, pero lo más importante es que vamos a hablar de la palabra del Señor, donde nos habla y nos explícitamente, pues que nuestro Señor es Dios. Así que el título que aparece en mi Biblia dice el verbo hecho carne. Y dice así en la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hasta ahí nada más. Déjenme darles por adelantado el último versículo. Dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que inclinemos nuestro rostro, démosle gracias a Dios, entreguemos esta clase al Señor. Como siempre he dicho, no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de Dios, porque Dios es el que toca los corazones a través de su Santo Espíritu. Su palabra dice, en este caso en particular, que su Santo Espíritu es el que convence de pecado. Así que pidámosle a Dios en su misericordia que a través de su Santo Espíritu toque nuestras vidas y las vidas de todos aquellos que nos escucharen, y nos convenza de todo tipo de pecado, no solamente cuando no se cree o se confía o se piensa que Jesús es Dios, sino también en todo el ámbito de nuestras vidas. Porque de nada nos sirve creer que Cristo es Dios, en este caso en particular, y vivamos una vida de pecado. Así que mejor pidámosle a Dios que estemos conscientes, cuerdos, y que podamos reconocer cuando el Espíritu Santo a nosotros nos redarguye de pecado,
y que nosotros podamos ser sabios y entendidos para pedirle perdón a Dios y que nosotros podamos en este caso una vez más reconciliarnos con Dios. Así que, pero sobre todas las cosas, pues dejemos que Dios obre en nuestras vidas y que podamos así darle la oportunidad a Dios para que transforme nuestra vida desde adentro hacia afuera, lo cual es mucho más fácil para trabajar el Señor en nuestras vidas que trabajar desde afuera hacia adentro. Así que oremos a nuestro Señor. Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. Permite, Señor Santo de Israel, que en esta noche no sea la excepción, Padre amado, sino todo lo contrario, que tú te sigas glorificando en nuestras vidas, que sigas tú honrando tu nombre, engrandeciéndolo en todas y cada una de las cosas que haces con nosotros, por nosotros y en nosotros, Señor. Te damos gracias por ser tan bueno y misericordioso y permitirnos poder estar aquí, Señor, una vez más para compartir tu palabra y tu verdad, Señor, para compartir la Biblia, la cual nos enseña que tú eres Dios, Señor. Gracias por ser misericordioso incluso con aquellos que no creen en ti, Señor, porque todavía hasta ahorita los tienes con vida. Todavía hasta ahorita, Señor, le sigues dando la oportunidad a que se arrepientan, así como nuestro Señor Jesucristo, cuando envió a sus discípulos, Él les mandó diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hasta ese día, tú le seguías dando la oportunidad a la humanidad para que se arrepintiera, Señor. Todavía los mantenías con vida. Y así mismo hoy, Señor, tu palabra dice que tú eres paciente, Señor, para con todos nosotros, porque no quieres tú que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos a sí mismo en esta noche, que seas tú hablando a través de nuestras vidas, que seas tú tomando control de nuestra garganta, Señor, de nuestros labios, de nuestra manera de pensar, de ver, de escuchar y de compartir tu palabra, que en todo momento, Señor, seas tú hablando a través de nosotros, comunicándote con la humanidad a través de nosotros. Y todo esto a través de tu palabra, porque es eso lo que compartimos, Señor. Solo tu palabra y tu verdad y nada más. Solo lo que tú nos dejaste escrito, Señor Santo de Israel, es lo que compartimos con ellos. Así que te rogamos de todo corazón que tú nos ayudes en esta noche, como nos has ayudado en todos estos momentos, Señor, en todos estos, digamos, clases que tú nos has dado la oportunidad de compartir, no solamente aquí a través de los medios, sino también, Señor, en nuestra iglesia. Y que todo esto sea para la gloria de tu nombre, sabiendo, Señor Santo de Israel, que la salvación proviene de ti, Señor, y no es de nosotros. Gracias, Padre amado. Permite en tu misericordia que podamos ser cuerdos en esta noche, Señor, y que tu pueblo, tu gente, tus pequeñitos, aquellos que han dispuesto su corazón para escucharte, puedan ser bendecidos a través de tu palabra con la ayuda de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi querida esposa. Me trajo otro tecito caliente. Gloria al Señor. Ay, 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 solo que se le olvidó ponerle azuquita. Pero va a estar bueno, gloria al Señor, nos va a ayudar. Así que mis amados hermanos, nos vamos una vez más al libro de Juan. Como dice la Escritura, en el principio era el verbo, obviamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, en el principio era el verbo era con Dios, o sea que estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entiendo y comprendo que hay ciertos grupos religiosos que les gusta manipular la palabra del Señor a su conveniencia para hacerle a la gente caer en razón, entre comillas, de que están enseñando la verdad, pero al final de cuentas nosotros descubrimos a través de sus propias Biblias que no lo hacen nada más para encubrir de alguna forma y con algún propósito, obviamente no bueno, lo hacen para mostrar que lo que ellos dicen y enseñan, pues tienen razón, ¿no? Pero nosotros sabemos que la Biblia no solamente se escribió en español, o sea, traducida en español, sabemos que está en otros idiomas, están unos escritos con un idioma cerca a lo original, aunque hayan sido copias, pero si son copias, pues esos son copias de las originales.
En la dificultad es cuando se transcribe a otro idioma, en este caso en particular, donde pudiéramos decir que pudiéramos ver alguna variante, pero de ahí en más nosotros podemos descubrir que la palabra del Señor que tenemos nosotros, en este caso Reina Valera 1960, es lo más cercano que tenemos al lenguaje el cual se habló en aquellos tiempos, la palabra del Señor, ¿no? Y así mismo, como le digo, dice aquí, el verbo era Dios. En otros escritos de otras sectas o de otros grupos religiosos dice era un Dios, lo cual no es de sorprenderse. Como le digo, Satanás siempre ha querido destruir a la iglesia. Desde los tiempos antiguos había querido destruir al pueblo de Dios. Y no es de extrañarse que ahora quiera destruir la palabra del Señor también. O sea que busca por todos los medios, pero al final de cuentas no podrá. Ya la Biblia nos habla de la destrucción de él, como él va a ser en este caso echado al lago de fuego, donde el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Pero gloria al Señor por su palabra. Entonces más adelante pues continúa diciéndonos, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Cuando dice todas las cosas, se refiere a todas las cosas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, sin él fue hecho. Entonces, cuando dice en el principio era el verbo, no implica verdaderamente que hubo un principio para nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor, bueno, aún no lo hemos traído por los medios sociales, pero el Señor no le afecta el tiempo. El Señor ve nuestra vida, ve nuestro nacimiento, ve nuestro progresar, ve el día de nuestra muerte. Él puede ver cómo a nosotros sí nos afecta el tiempo, pero a pesar de que Dios no está regido por el tiempo, porque Él es eterno, Él puede trabajar a través del tiempo en el cual nosotros nos movemos. Pero le digo, el tiempo no afecta a Dios para nada en ninguna manera. Más todo lo contrario, como les digo, Él puede obrar a través del tiempo. Entonces, cuando dice en el principio, es en este caso en particular para que nosotros podamos tener un entendimiento, ¿no? De que hubo un momento, no de donde nació Jesucristo o el Cristo, sino que hubo un momento donde nosotros podemos pensar como un principio. En este caso en particular, si lo quisiéramos decir así, planteémoslo de esta manera. Si yo les pregunto, Dios es eterno y siempre ha existido, ¿cómo pudiéramos nosotros manifestarlo? Sería imposible, porque lo que nuestro cerebro sabe solamente es que nosotros tuvimos un principio donde nacimos y obviamente cuando moramos pasaremos a la eternidad, pero con Dios no es así. Él ha existido siempre, Él ha estado siempre ahí. ¿Cómo funciona? Pues como les digo, nuestro cerebro no está capacitado para entender eso. Si nosotros lo pudiéramos comprender, pues entonces entenderíamos que nosotros seríamos parte de Dios. Pero no lo somos, solamente somos humanos. Pero le digo, en nuestro cerebro no cabe la palabra siempre existió, porque siempre estaremos pensando, pero ¿quién lo hizo? ¿Quién lo formó? ¿De dónde salió? ¿Cómo apareció? ¿De dónde vino? Entonces, eso no cabe en nuestro cerebro. Entonces, en este caso, Juan utiliza la palabra en el principio era el verbo solo para marcar de que Jesús estuvo con Dios. Y no solamente, no solamente que estuvo con Dios, sino que él también era Dios. Y dice, este era en el principio con Dios. Entonces, como le digo, reconozco lo que la palabra del Señor nos muestra y nos enseña, ¿no? Acerca de cómo Jesús hace una diferencia entre él y el Padre. Y él dice, en ciertas partes de la Biblia, él dice, voy a mi Dios y a vuestro Dios. En este caso, cuando surgió la resurrección, ¿no? Reconocemos que Jesucristo en una ocasión le dice, el Padre es mayor que yo, pero recuerden que Jesucristo estaba
en este caso en particular como ser humano en la tierra. También llega un momento en que él dice, el Padre y yo uno somos. O sea, también nos dan las indicaciones de que Él es Dios, o sea, de que Él y el Padre son lo mismo, ¿no? En este momento en particular. Por alguna razón en la Biblia nos deja estas reseñas para hacernos entender que Dios es mayor que todos nosotros, ¿no? Porque nosotros somos los humanos. Pero le digo que la Biblia podemos ver de diferentes maneras, en diferentes versículos, multitud de versículos, que Él sí es Dios, no es como nosotros. Él no es un ser creado como algunos lo afirman, sino todo lo contrario. Porque hay algunos que hacen afirmaciones, ¿no? Que Jesucristo no es Dios y que Jesucristo es un ser creado. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. Y yo entiendo, comprendo, perdón, lo que algunos versículos que estas personas abrazan, ¿no? Por ejemplo, uno que es un poquito peligroso para algunas personas es Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, ¿no? Donde Jesucristo le da el mensaje a la Odisea y le dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis, perdón. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y de ahí le da el mensaje. Entonces la palabra o esta frase donde dice el principio de la creación de Dios, lo toman como que si Él fue el primero en ser creado. De hecho, hay un grupo religioso que yo he visto incluso unas caricaturas que ellos que tienen para niños. En esa caricatura hace una reflexión de un niño, el cual le llaman Caleb, y el niño tiene perdido un juguete. Yo creo que tengo como 2 años que no lo he visto, 1 año, 2 años. Y entonces el niño pierde su juguete, está un poquito frustrado, su papá viene y le dice, mira, dice, en tu cuarto hay un desorden, ¿por qué no ordenas este desorden? Y en lo que lo ordenas posiblemente encuentras tu juguete que se perdió. Entonces cuando el niño finalmente recoge su cuarto, descubre que sí encuentra su juguete y el papá entonces empieza a decirle que Dios es un Dios ordenado y entonces ahí empieza a explicarle y a decirle, si no mal recuerdo en esa caricatura en particular, que Dios, como es un Dios ordenado, primero creó a Jesucristo y después creó todas las cosas, lo cual les digo, no es verdadero, no es lo que la Biblia dice, aunque Jesucristo dice en el principio, perdón, el principio de la creación de Dios, o sea, se hace llamar Él, no implica que es un ser creado. Es como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy básico, tranquilo, ¿no? Muy bajito. Que haya un grupo de personas que hayan hecho un invento para que supuestamente un auto trabaje más eficiente, gastando menos gasolina y utilizando más recursos naturales. Cuando vienen y le hacen una entrevista a todos, entonces les preguntan cómo nació esto. Entonces algunos de ellos dicen, bueno, el de la idea fue Juan, pero el de la creación fue Pablo y el del desarrollo fue Sergio, un ejemplo. Entonces nos damos cuenta que hay algo en este caso en particular que se creó, pero que la idea provino de alguien, la recreación en gráfico vino de alguien más, la producción del material vino de otra persona, pero que al final de cuentas hubo una creación. Aquí Jesucristo dice el principio de la creación de Dios. No implica que es un ser creado, sino más bien que fue de parte de Él por quien se crearon todas las cosas, que en su mente, en su ser, Él quiso que se hicieran todas estas cosas y como lo leímos ahorita al principio de la Biblia, pues fue Él quien creó todas las cosas. Nosotros lo vimos en el versículo 3, en el cual dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho, pues fue hecho. Por eso les digo, es un versículo muy peligroso porque diera indicación de que Cristo es creado, pero cuando revisa todo el contexto de la Biblia acerca de Cristo, como en este caso, como divino, como Dios, descubre que no es un ser creado, sino que más bien las cosas vinieron a ser creadas por Él
Y como dice la Biblia, en Él subsisten, dice la palabra del Señor. Así que como les digo, es muy peligroso el pensar que Jesucristo fue un ser creado, porque lo vamos a ver más adelante, porque hay unos peligros en los cuales se incluye la salvación del ser humano. Aparte, nosotros vemos que el Señor se presenta en el Antiguo Testamento como el yo soy. En este caso, cuando Moisés le dice al Señor, ¿no? A Jehová, Yahvé, Yahweh, el Eterno, como usted quiera llamarlo, él le dice, bueno, tú me envías, pero cuando vayas a ellos, ¿quién les digo que me envió? Y el Señor le contesta a través de la zarza, dile, yo soy el que soy. Y más adelante, en este caso le digo yo, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, podemos ver, ¿no?, que Dios mismo dice, yo soy el único Dios, no hay nadie después de mí, no hay quien salve, etcétera, etcétera. Yo soy el que te sustento y cosas más adelante. Pues es interesante que esa palabra divina, yo soy, pues nuestro Señor Jesucristo también la usó en el Nuevo Testamento. En este caso, en el libro de Juan nada más tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos donde Jesucristo dice, yo soy. Y se los voy a dar, no se los voy a leer porque me interesa mejor en este caso en particular aclarar las otras cosas, pero está en el libro de Juan, para que ustedes lo lean en casa, capítulo 4, versículo 26, capítulo 8, versículo 24, versículo 28, versículo 58, capítulo 13, versículo 19, capítulo 18, versículos 5, 6 y 8. Y le digo yo, o sea, hay multitud de versículos en los cuales podemos confirmar que Jesús es Dios, pero no vamos a dar tanto. El tiempo avanza muy rápidamente, como siempre les he dicho, siempre nos quedamos cortos, hay mucho que hablar de la palabra del Señor, pero quisiera avanzar en la clase de hoy para que todos puedan ir a descansar. Ahora bien, nosotros vemos en el libro de Juan capítulo 10 que llega un momento en que los judíos rechazan totalmente y rotundamente a nuestro Señor Jesucristo, pero no lo rechazan por no creer que Él es el enviado del Señor, sino más bien por algo en particular. En este caso en particular, dice en Juan capítulo 10, versículo 30 al 33, dice, yo y el Padre uno somos. O sea, quiero que entiendan bien esto. Dice, yo y el Padre uno somos. Y no solamente en su pensamiento, en su manera de pensar, ¿no? Como cuando Jesucristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y que piensan lo mismo, sino también en lo que es su esencia, y ahora lo vamos a descubrir, la esencia de Dios. Continúa diciendo, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Entonces el versículo 33, gloria al Señor, mira, es más tecito caliente. Espero que hoy así le hayan puesto miel. Gloria a Dios. Gracias, amor. Ay, sigue igual de amargo. Gloria al Señor por él. Ay, amargo, pero seguro va a ser bueno para mi garganta. Ok, continúo diciendo. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Miren qué maravilloso es el Señor que nos deja su palabra bien entendida y clara, donde estos hombres comprendieron que Jesucristo se estaba haciendo a sí mismo Dios. Según en sus palabras, a lo que quiero ir es que Jesucristo era Dios y se los estaba dando a entender a los judíos, y los judíos lo entendieron. Entendieron que Él era Dios. O sea, entendieron que Él se asemejaba a Dios, aunque ellos obviamente lo rechazaban, ¿no? Pero me refiero a cómo ellos pudieron entender y comprender por lo que Jesús decía que Él se estaba haciendo similar a Dios.
lo cual era una realidad, pero ellos no quisieron aceptarlo. Pero les digo, como hoy en día la gente con tanta escritura que tenemos no puede darse cuenta y entender que Jesús es Dios. Si con ciertas palabras que Jesús les decía, aquellos hombres eran bien entendidos en lo que tenía que ver en relación con el Señor o con Dios en este caso en particular, para poder discernir que lo que Jesucristo decía es que Él se estaba haciendo igual a Dios, como le digo, lo cual sí era Dios, pero ellos no quisieron aceptarlo. Pero hoy en día, le digo, es lamentable que multitud de gente que hoy en día monta incluso hasta sectas religiosas, donde en este caso en particular niegan que Jesucristo es Dios con toda la cantidad de escrituras que tenemos. Imagínense, si pudiéramos contar, que yo sé que alguien ya la contó, no recuerdo dónde está ese registro, pero que ya contó cuántos versículos hay, cuántos capítulos hay, cuántos libros hay, cuántas palabras hay, en este caso en particular, en la Biblia completa. Y con todo y eso, siguen negando que Jesucristo es Dios. Es impresionante, mis hermanos. Mientras que acá a estos líderes religiosos les bastó un par de palabras para reconocer que Jesucristo estaba diciendo que era Dios. Y esto concuerda en este caso en particular con el libro de Juan, capítulo 5, versículo 18. Ay, perdón, hermano. Está fuertecito ese tecito. En Juan, capítulo 5, versículo 18, cuando en este caso se habla acerca del paralítico de Bethesda, ¿no? En el versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Más claro ni el agua, mis amados hermanos. Más claro ni el agua. Jesucristo demostró, no solamente por palabras, sino por hecho, de que el Padre era Dios. Ay, perdón, déjenme mover mi Biblia, que me está moviendo mi ratón por acá. Así que les digo, nosotros podemos vernos a través de la Escritura que Jesucristo era Dios. Y más adelante podemos verlo, en este caso en particular, en Juan capítulo 20, versículos 28 y 29, cuando habla acerca de la incredulidad de Tomás. En el versículo 28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le da un jalón de orejas, como podemos verlo en este caso, yo lo veo de esta manera. Dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En otras palabras, parece que reprocha la incredulidad de Tomás cuando le dijeron que el Señor Jesucristo había resucitado. Pero lo que yo quiero resaltar es que que Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío, y Jesús no le reprochó. Jesús en ningún momento le dijo: estás equivocado, Tomás, yo soy tu Señor, pero no soy tu Dios. Mas, sin embargo, aceptó las palabras de Tomás, haciendo, en este caso, llamándolo Dios. Le digo, en este caso en particular, también tenemos a Pablo hablando a los filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 7, cuando se habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero note que dice que es Jesucristo, era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, decir: no, yo cómo voy a ir abajo a vestirme de humano y todavía que me den de garrotazo, me desfiguren la cara y derrame mi sangre hasta que me muera por un ser humano en el cual yo lo creé con mis propias manos. Él no dijo que no. O sea, él no se aferró a que él era Dios, sino que en este caso dice que se despojó de su deidad,
y que como lo hablamos en otras clases pasadas, parece que hablamos donde pudimos ver destellos de la deidad de Dios, donde pudimos ver los milagros y las maravillas, incluso en la curación de un ciego, que una de las personas que lo defienden dice, bueno, es que nunca se ha visto que alguien le abra los ojos a alguien, o sea, pudimos ver los destellos de gloria de Cristo. Entonces, en este caso en particular, dice el versículo 7 que Él se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces le digo yo, nosotros vemos en la Escritura que Jesucristo verdaderamente es Dios. Le digo, no vamos por todos los versículos, vamos alternándonos, pero vamos viendo en la palabra del Señor que Jesús sí es Dios. Y como dice en el principio era el verbo, o sea, la palabra del Señor encarnada, como dice el versículo 14, pues entonces en este caso podemos ver que es Dios, ¿no? En el libro, en este caso, perdón, la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 10, cuando se habla de la plenitud de Cristo, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuál deidad? La deidad de Dios. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Pero en Cristo, corporalmente, se encuentra toda la plenitud de la deidad. Por eso decimos que Jesucristo fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Pero que se limitó a su humanidad para poder redimirnos a nosotros de nuestros pecados. En este caso, como le digo, pudimos ver destellos de su gloria, pero que no las mantuvo siempre, porque por ahí anda también una secta, un grupo religioso que dice que Jesucristo no sufrió nada. Digo yo, la gente no entiende a veces, ¿no? Que no sufrió nada y que prácticamente fue una farsa el que Jesucristo haya sido latigado, haya sido desangrado, porque como era Dios, pues no sufrió nada de eso, lo cual es una barbaridad para mí. Imagínense sentir esos latigazos. Si Jesucristo nos hizo a nosotros, nos damos un martillazo en un dedo y estamos que lloramos y estamos que quemamos el mundo entero, ¿no? Cuando uno se da un golpe, ahora imagínense Cristo en cuerpo humano no sentir nada de esos latigazos, lo cual la Escritura nos dice que ni siquiera se halló figura en él. Para mí es una tremenda barbaridad, ¿no? Pero dice aquí también, pues, que estaba la plenitud de la deidad, lo cual era, pues, en este caso, que era 100% Dios, pero no usó eso para que pudiera redimirnos a todos nosotros. Ahora, y por último, dice en Tito capítulo 2, versículo 13 al 15, cuando habla de la enseñanza de la sana doctrina, en este caso el apóstol Pablo, una vez más, el apóstol Pablo era tremendo, un hombre bien preparado en la palabra del Señor. El versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más claro ni el agua. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice, y termina diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Pero el punto que queremos rescatar aquí es en el versículo 13, que dice que esperan, o sea, que están aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora es evidente, ¿no?, que Jesucristo es Dios y por ende, pues no es un ser creado como algunos lo afirman por ahí, ¿no? En este caso le digo yo, todo esto tiene que va relacionado, porque si Jesucristo es Dios, entonces podemos confirmar que el libro de Juan capítulo 1 afirmamos que Jesucristo verdaderamente ha sido eterno, no es un ser creado. Por eso queremos presentarlo
no tanto como la eternidad o Cristo en la eternidad, sino Cristo como Dios para demostrar esa eternidad. Porque al fin y al cabo, mis hermanos, si Cristo no fuera un ser creado, pues no pudiera crear absolutamente nada, porque el único que crea es Dios. En Isaías capítulo 42, versículo 5, cuando se habla del siervo de Jehová, Jehová dice así: así dicho Jehová Dios, creador de los cielos. O sea, sabemos que Jehová, Yahvé, Yahweh, el Eterno, es el creador de los cielos y de todas las cosas. Podemos mostrar que Él como Dios es el creador de los cielos. Y continúa diciendo, y el que los despliega, y el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. O sea que el Señor es el creador de todo, tanto de la tierra como del ser humano, como de toda hierba, de todo animal, y el que da el espíritu al ser humano cuando nace en el vientre de la madre, ¿no? Por eso dice, y que da espíritu a los que por ella andan. Entonces, si nosotros comparamos eso con el capítulo 1, versículo 1 al 3 del libro de Juan, cuando dice el verbo hecho carne, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, la Biblia misma nos dice que el Creador es Dios en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento nos dice que el Creador, en este caso en particular, el autor intelectual, fue nuestro Señor Jesucristo. Y que todas las cosas que han sido hechas, sin Él no fueron hechas. Una vez más nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Bueno, ahora de una manera diferente. Si que Jesucristo no fuera Dios y fuera un ser creado, no pudiera perdonar de pecados a ninguno de nosotros. Isaías 40, versículos 1 al 2, cuando habla de que Jehová consolación, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. O sea que Dios castigó a Israel, le dio el doble de su pago. Dice, pero por Dios mismo su pecado es perdonado. O sea que Dios ya le perdonó. En este caso en particular, nosotros podemos ver la similitud incluso en nuestro Señor Jesucristo, que Él siendo Dios también puede perdonar de pecado. En este caso en particular, en el libro de Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26, que no lo vamos a leer todo, nos habla de que Jesús sana a un paralítico. En este momento está con ellos los fariseos y los doctores de la ley, traen a un hombre paralítico, lo traen sus amigos. En este caso en particular, incluso la Biblia nos muestra que no había, al menos así lo veo en lo que yo lo he leído, que no pareciese que hubiera fe en el paralítico en sí, sino fe en sus amigos que son los que lo llevan. Porque en este capítulo Jesús nos dice en el versículo 20, al ver la fe de ellos, no menciona quién, pero la Biblia se está refiriendo más bien a las personas que llevan al paralítico. Dice, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces dice que los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar en su mente y que ellos decían, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Entonces dice que Jesucristo entendió los pensamientos de ellos y les respondió, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Y aquí Jesucristo lo deja bien claro. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea que Jesucristo dejó bien marcado que Él puede perdonar pecados, y como lo hemos dicho, el único que perdona los pecados que se hacen contra Dios, pues es Dios. Y como le digo, el Señor nos muestra
que Él mismo, a través de su palabra, nos muestra, que, que Él mismo es Dios. Y último, si no me equivoco, es el último, si Jesucristo no fuera Dios y fuera un ser creado, mire, sencillo como esto, todos y cada uno de nosotros estaríamos cayendo en idolatría y no fuéramos salvos. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como ser creado, fuera como cualquiera de nosotros, en este caso en particular, ¿no? Que no es Dios y que al final de cuentas estaríamos adorando a alguien que no es Dios. Y le digo, y al final de cuentas no seríamos salvos, porque la Biblia dice que el único salvador es Dios. En Isaías 42:8, con una vez más, el Señor dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Le digo, el Señor dice, Jehová es su nombre, y que no le daría la gloria a nadie. En el capítulo 43, versículos 11 y versículos 12, cuando habla que Jehová es el único redentor, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El Señor lo deja bien claro en su palabra que fuera de Él no hay quien salve, no hay Dios antes de Él, ni nadie que fue formado después de Él. Pero el libro de los Hechos, mire cómo el Señor Jesucristo permite, ¿no? Que Dios permite que tengamos su palabra, ¿no? Cuando Pedro y Juan fueron apresados por causa de un cojo y de predicar, ¿no? La palabra del Señor. En este caso en particular, en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, dice así. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora digo yo, ¿Jesús era Dios o no era Dios? Porque en el nombre de Jesucristo todos y cada uno de nosotros somos salvos, como Él mismo lo dijo. En muchas ocasiones, digo, en muchos versículos donde dice, si no creen en mí, no serán salvos, morirán en sus pecados. Pero la Biblia dice, incluso en el Antiguo Testamento, que solo Dios puede salvar. Entonces, Jesucristo, como Dios, podría salvarnos, ¿no? Incluso las personas que interrogan a los siervos del Señor, a Pedro y a Juan en este momento, dice que los sacan por un momento y después hablan entre ellos. Y dice el versículo 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, ellos notaron que verdaderamente Jesucristo era Dios y que ellos hablaban en el nombre de Jesús, sanaban en el nombre de Jesús y predicaban en el nombre de Jesús. Pero estos, por alguna razón, que la Biblia no es explícita en ello, pero que podemos tal vez deducir en nuestra mente que era su ambición al dinero, la posición política y social que tenían, incluso la posición eclesiástica o religiosa que tenían, pues ellos querían mantener esa posición, pese a lo que pese. Pues si negaron a Jesucristo cuando resucitó, pues ahora querían impedir que se predique en ese nombre. Entonces, pero más adelante en el versículo 19 nos dice, ¿no? Que Pedro y Juan le respondieron unas palabras que fueron contundentes, ¿no? Pero antes de eso, pues ellos ya los habían amenazado, ¿no? Que no volvieran a hablar más en el nombre de Jesús. Pedro le contesta de la misma manera, de esta manera. Pedro y Juan dicen, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y de quién lo habían recibido de ellos? ¿No lo habían de recibido a Dios? De Jesús, perdón.
el mandato de salir a predicar no lo habían recibido de Cristo cuando dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura, empezando desde Jerusalén, Judea y etcétera, etcétera, etcétera. Y decía, mientras vayan haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. ¿De quién lo recibieron? De parte de Dios. ¿Quién? Jesucristo. Por eso dicen, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Y de quién lo habían recibido ellos? De Cristo. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así que les digo, podemos ver claramente que Jesucristo es verdaderamente Dios y no es un ser creado. Por ende, Él es eterno porque no es un ser creado. Nosotros somos creados y vamos hacia la eternidad porque después de nuestra muerte pasamos a la vida eterna, pero que en Jesucristo no fue así. Él fue eterno. Así que le digo, incluso es interesante porque aún en su nombre lleva una definición tremenda. Cuando se habló en el libro de Isaías, en este caso cuando Isaías profetizó del nacimiento de Cristo, en Isaías capítulo 9, versículo 6, en la segunda parte dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al Señor por eso. Así que mis hermanos, podemos ver que hasta su nombre lleva, en este caso, el significado de la esencia de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios. Así que mis amados hermanos, hasta aquí llega la clase de este día y deseo tomar un segundito para hacer un llamado. Si tú eres una persona que todavía no tienes a este Dios fuerte, a este Padre eterno, príncipe de paz, que es consejero, que su nombre es admirable, si no tienes a Cristo en tu vida y deseas aceptarlo de todo corazón en tu vida, permite entonces que el Señor trabaje en ti. Permite que en estos momentos el Señor haga una reflexión en tu vida, que tú puedas entender y comprender y reconocer que eres pecador delante de Dios, al igual que todos nosotros, porque la Escritura dice que todos nosotros hemos pecado, no hay justo ni aun uno, que en este caso tú puedas reconocer en tu corazón que Jesucristo es el Salvador de la humanidad, que en este caso puedas tú reconocer en tu corazón que Jesucristo fue levantado por Dios de los muertos, que le puedas entregar enteramente tu corazón y tu vida al Señor y que te dispongas en tu corazón a conocer a tu Dios a través de la Escritura, de la Biblia, y puedas ir a una iglesia, en este caso en particular, donde enseñen la palabra de Dios para que sigas conociendo más a tu Dios. Pues déjame hacerte esta invitación. Permítele al Señor que entre en tu vida. Y al final de cuentas, cuando partas de esta tierra, podrás ver cara a cara el rostro de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue nuestro Salvador, pero que también es nuestro Dios. Así que, mis queridos hermanos y amigos de las redes sociales, que el Señor les continúe bendiciendo. Espero no haberles tomado mucho de su tiempo, sino al contrario, le damos gracias a Dios porque ustedes han tomado un poco de su valioso tiempo para estar con nosotros, y yo sé que algunos no podrán verlo hoy, pero lo verán mañana, si no pasado, y si no, durante la semana. Pero le damos gracias a Dios de antemano por todos y cada uno de ustedes que han dispuesto su corazón para conocer a Dios a través de la Escritura. Y una vez más, como siempre les digo, recuerden que Cristo los ama y nosotros también. Hasta pronto, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana para la gloria del Señor. Saludos a todos, esperamos en el Señor que todos se encuentren bien y que el Señor les bendiga grandemente, les guarde, les proteja y les ayude en esta semana que acabamos de empezar, ¿no? Así que hasta pronto, Dios les bendiga.